Vamos a leer la palabra del Señor y acompáñame, prende tu Biblia en Hechos capítulo 16 del 25 al 26. ¿Qué dice? Pero a medianoche orando, ¿quiénes? Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta es la palabra de Dios. Estamos leyendo la Reina Valera 60. Es una historia hermosa que habla del momento en medianoche en donde ocurrió un milagro precioso con Pablo y Silas. Entendamos un poco el concepto de que habla algunas cosas importantes, que fue un milagro que sucedió a las 12 de la medianoche. Y muchas veces nos enfocamos en lo bueno, pero nos desenfocamos de la parte de la tensión, del dolor, de la espera. ¿Qué sucedió a las 11:59? ¿Qué sucedió antes de que esto ocurriera? Que hoy te quiero hablar sobre una fe de tensión. Ahora bien, hemos estado hablando durante toda la primera parte del año sobre la fe. Hemos entendido qué es la fe, cómo podemos vivir en fe, cómo funciona la fe, cómo aplicamos la fe, cuál es el tamaño de fe, para qué sirve la fe. La fe no es para un milagro, la fe es para una relación, y entendemos que la fe es lo único que nos conecta con Dios. La fe es necesaria para poder tener comunión con Cristo. Y por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy te quiero hablar de otro tipo de fe. Hoy te quiero hablar de esa fe que se necesita a las 11:59. Y la tensión en la espera, la tensión es buena. Pero la tensión es buena, ese tipo de tensión que se utiliza para los violines, ¿no? Para poder afinar un instrumento requiere un tipo de tensión. De hecho, sin tensión no se produce sonido. Los instrumentos de cuerdas como los pianos, los violines, los chelos, las guitarras, cada uno de los instrumentos requieren una tensión para poder generar un sonido, y ese sonido junto con los demás sonidos se puede, en una orquesta se genera una armonía que es un deleite para el oído. Pero hoy te quiero hablar de ese tipo de tensión en la cual si tensas demasiado puede llegar a romperse la cuerda. Entendiendo que la tensión de la que quiero hablarte hoy es del lugar en donde estás hoy, la tensión que se genera entre ese lugar y el lugar donde tú quieres estar o esperas estar. Ese lugar tiene una tensión, y cada uno de los momentos de nuestra vida están atados a cierta temporada en la cual vamos a tener que esperar. ¿Por qué los milagros no suceden inmediatos? ¿Por qué no inmediatamente puedo recibir lo que espero? ¿Por qué no es simplemente ya oré, ya ayuné y ahora sí? ¿Por qué? Porque al final Dios está más interesado en mi proceso que en mi destino. Dios está más interesado en mi carácter que en la bendición. O te lo diré de otra manera: la bendición más grande que podemos obtener de Dios no es el milagro en sí, sino es la transformación en mi corazón. ¿Qué es lo que sucede a las 11:59? Ahora bien, te voy a decir algo. Cuando uno analiza el tiempo, la palabra menciona que hay dos tipos de traducciones que utiliza la Biblia. Uno es Cronos y otro es Kairos, entendiendo que el Kairos es el tiempo de Dios. La palabra nos enseña que el tiempo de Dios no es igual que el nuestro, que 1000 años para Dios, que 1000 años para nosotros es un día. Pero entonces nosotros entendemos que el tiempo de Dios es perfecto, que siempre llega a tiempo, que Él nunca llega tarde, pero que la espera y la búsqueda son necesarias. ¿Para qué sirve la espera? ¿Para qué sirve la búsqueda? ¿Por qué es necesario buscar a Dios? Y a veces nos estamos sintiendo que estamos jugando como a las escondidillas con Dios. No es que Él se esté escondiendo para que no lo encontremos, sino es que mi relación se fortalece en la búsqueda.
Te lo diré una vez más, mi relación se fortalece en la búsqueda. Y es que al final, en el reino, todas las bendiciones están escondidas del orgullo y de la soberbia. Dios comparte todo con nosotros excepto su gloria. Él es celoso de su gloria. Cuando entendemos esos conceptos que a veces nos cuesta trabajo escuchar, nos ponemos a pensar muchas cosas. Ahora bien, el cronos, el mundo cronológico, nuestros minutos, nuestros segundos, ¿cómo funcionan? Al final es perspectiva y no una realidad. Aunque nos rige un mismo tiempo a ti y a mí, es mientras algo sea terrenal, siempre será perspectiva. Te explico. ¿Qué pasa cuando recibes una llamada de tu esposa y te dice, tenemos que hablar? Esos minutos se sienten eternos. ¿Verdad que sí? Hay momentos en la vida donde un mismo minuto pareciera todo un día. Hay momentos en la vida donde un minuto puede parecer un segundo. Entonces, ¿en dónde está la clave? La clave no está en entender el tiempo, sino la clave está en la actitud que tomo mientras espero el regalo de Dios. ¿Cuál es la actitud que tengo? ¿Cuál es la actitud que tomo? ¿Hacia dónde se está dirigiendo mi carácter? ¿Hacia dónde se está dirigiendo mi vida? ¿Hacia dónde se está dirigiendo mi corazón? ¿Cuál es el carácter, la madurez con el que yo estoy esperando? Ese es el verdadero detalle importante a sobrever en medio de mi vida en Cristo. Si todo lo que yo te he dicho hasta ahorita no le has entendido, este es el momento para ponerme atención. Puedes darle un codazo santo ahí a alguien. Dile, vamos a Hechos 16:6. Vamos a ver unos versos antes del momento donde Pablo y Silas están en la cárcel. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue ¿qué? Esta palabra me encantaría que la gritaras. Les fue, una vez más, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo está intentando cumplir el propósito de Dios en su corazón. Pablo se ha preparado una buena temporada de su vida para este momento. Y Pablo se está dirigiendo a su propósito y fue movido. No era nada cómodo, pero fue movido por Dios para estar en espera. Fíjate bien. Pablo iba a predicar a Asia y le fue prohibido por Dios ir a Asia. Si yo quiero entender cuál es la verdadera actitud que debo tomar en medio de la espera, necesito entender los nos de Dios. Los nos de Dios son tanto la voluntad de Dios como los sí de Dios. El problema es que cuando recibimos un no, nuestro corazón tiende a oscurecerse. Pero no te importante, la humanidad entera cambió por un no de Dios. Puedes comer de todo árbol que está aquí, le dijo a Adán y Eva, pero ese árbol de la ciencia del bien y mal, no lo toques. Cuando entendemos este principio, nos damos cuenta que los no de Dios forman más nuestro corazón que los sí de Dios. O mejor dicho, una puerta cerrada de Dios sigue siendo la voluntad de Dios. No hay crecimiento sin quebranto. No hay progreso sin confrontación. No hay avance sin dolor. Si queremos que la semilla de Dios penetre la tierra, tiene que romperse. Y lo único que rompe nuestra tierra son los nos de Dios.
Un no de Dios tiene un objetivo importante, y es preparar mi corazón para el sí de Dios. Toda nuestro potencial está sujeto a un principio. Todo nuestro potencial está sujeto a un principio. ¿Cuál es el principio? El principio del quebranto y la rendición. El quebranto es hermoso cuando se vive sin amargura. La rendición es preciosa cuando se vive sin amargura y sin reclamo. Es tiempo de que nuestra oración cambie el ¿y por qué yo no? Y la cambiemos por estoy listo para lo que venga, Señor. Estoy listo para lo que venga, Señor. ¿Por qué? Tenemos que darle gracias a Dios por sus nos. ¿Creen que me puedan prender el piano? Thank you. El no de Dios es lo único que nos prepara para que la bendición no se nos escurra entre los dedos. Te explico. Pablo recibe un no vayas a Asia, y Pablo ora. Y dentro de la oración que está haciendo Pablo, recibe un sueño. Recibe no estoy muy seguro si fue un sueño, fue una visión. Y en esa visión, Pablo está viendo un hombre en Macedonia, y ese hombre en Macedonia está pidiendo ayuda. Pablo se traslada a Macedonia, y allí en esa región, en Macedonia, se encuentra una mujer llamada Lidia. Esa mujer y su familia necesitaban ayuda. Pablo les predica, y Pablo bautiza a Lidia y a toda su familia. Toda su familia fueron muy bendecidos. Invitaron a dormir, a quedarse a dormir a Pablo y a los que venían con él. Pablo se queda a dormir ahí, y allí en ese momento, al día siguiente, parte para otro lugar, y cerca del río está una mujer. Y esta mujer tiene algunas características. Esta mujer, dice la palabra, que era una esclava, que estaba poseída por demonios, y que sus amos o sus dueños lucraban con las virtudes de adivinación que tenía esta mujer. Cuando Pablo la ve con esas ataduras y la ve tan mal a esta mujer, el Espíritu Santo guió a Pablo a ir a orar por esta mujer. Pablo ora por esta mujer, y esta mujer es libre. Y una vez que es libre, esta mujer entra en sí y deja de tener ese espíritu de adivinación. Entonces a sus dueños o a sus amos se les termina el negocito. ¿Qué pasa? Número uno, tengo que aprender a lidiar con la tensión. La tensión que exista desde el lugar en donde estoy, el lugar donde yo quiero ir. Tengo que asegurarme que nada está rompiendo la tensión de la esperanza, porque la esperanza es un regalo de Dios. Número uno. Número dos, tengo que aprender a comprender los no de Dios. El no me trae madurez, el no me hace crecer, el no me da seguridad, el no me enseña a vivir bajo la expectativa y bajo la percepción del reino de Dios. Pero aquí hay un tercer principio. A las 11:59 es el mejor minuto que el Satanás aprovecha, no solo para desanimarnos, sino para confundirnos. Y aquí tenemos a Pablo orando por una mujer confundida. ¿Te has dado cuenta que ahora el satanismo es mucho más sutil que antes? Antes era todo muy tenebroso, ¿va? Ahora no. Ahora hay invitación
vamos a constelar, vamos a hacer esto, vamos a los horóscopos, todo lo que no proviene de mi fe en Cristo, al final me va a provocar confusión. Tengo que aprender a desechar toda adivinación que no sea el Espíritu de Dios buscando traer algo profético a mi vida. Está equivocado, le veamos por donde veamos. Toda sabiduría que no venga de Dios es animal, terrenal y diabólica, lo dice la palabra de Dios. Entonces, y es un excelente momento a las 11:59 para tomar alguna otra decisión. Y si pues vamos una limpia, o vamos al huevo y el que nos lean el café, el mejor. Y mira, el punto es que a veces queremos saber nuestro futuro y vamos con gente de Dios a que ore por nosotros para querer conocer nuestro futuro, y eso también es incorrecto. Si yo quiero saber qué piensa Dios, yo puedo buscar su corazón. Yo puedo buscar su corazón. Y me dice, sí, pero no es tan sencillo. Es tan sencillo como quebrantarnos y rendirnos a Él. Mientras el quebranto y la rendición no sea simple y sencilla para nosotros, entonces no será sencillo esperar en Él. Está en este momento en donde Pablo y Silas son metidos a la cárcel por haber liberado a esta mujer satánica. Y este es el texto con el que iniciamos. Y dice la palabra que Pablo y Silas, era medianoche, Hechos 16, 25, 26. Llorando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Los presos los oían. Entonces ellos estaban cantando fuerte, ¿no? Ellos estaban adorando macizo, como cuando cantas las de Chente, ¿verdad? Ellos estaban realmente desgallados ahí en ese momento. Entonces sobrevino de repente. Esta palabra de repente a mí no me gustaba, porque yo escuchaba muchos mensajes. El de repente, ¿qué es el de repente? El de repente es un estruendo que sacude todo lo que nos rodea. Y dice la palabra de Dios que de repente hubo un gran terremoto, que de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Si la cárcel, fíjate, si la puerta no se abre para ti, Dios sacudirá ese lugar para que las puertas se abran automáticamente. Fíjate, los cimientos de la cárcel sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas que los ataban se soltaron. Me puse a pensar en todos los lugares en donde viene la palabra de los milagros a medianoche. Hay muchos, los puedes buscar en tu casa. Quiero hablarte de tres. Ahí en ese mismo verso, en el capítulo 16, verso 27, habla que el carcelero que tenía vigilando a Pablo y a Silas, cuando vio que se abrieron las puertas y se cayeron las cadenas, dice que él comenzó a empuñar su espada para matarse, y Pablo lo detuvo. ¿Te ha pasado a las 11:59 que se te terminan las ganas de vivir? Que ves el problema tan grande y tan pocas probabilidades de resolverse. ¿Te ha pasado que ya no le hayas un sentido a tu futuro? A las 11:59 un hombre estaba a punto del suicidio, pero a las 12 fue liberado. Dice, fíjate, dice la palabra en Éxodo 11:4 que a las 12, a medianoche, el Señor liberó de la esclavitud al pueblo de Israel. A las 11:59 más de 2 millones de personas estaban siendo oprimidos, subyugados y eran esclavos. Pero a las 12, pero a las 12 Dios trajo libertad a sus vidas.
La palabra de Dios en los Jueces, capítulo 16, verso 3, nos habla de la historia de Sansón, un hombre que fue apartado por Dios, cuidado por Dios, y que tenía un don, el que ningún hombre sobre la faz de la tierra tenía ese regalo. Y ese regalo era el regalo de la fortaleza. Sansón, uno de los jueces. Y este muchacho, con toda su fortaleza, dice que se equivocó, pecó, decidió deshonrar a Dios. Y Dios le dio otra oportunidad y volvió a deshonrar a Dios. Y Dios le dio otra oportunidad y volvió a deshonrar a Dios. Y Dios le dio otra oportunidad y volvió a deshonrar a Dios. Terminó adorando dioses paganos. Y aquí está este muchacho. Ya lo han tomado los enemigos, le han sacado los ojos, ya no tiene nada en las cuencas. Él ha perdido su fuerza, lo tienen encadenado y lo tienen como un animal, burlándose de él. Y tiene a todos los principales de los enemigos del pueblo de Dios alrededor de él, burlándose de él. Pero llegaron las 12 de la noche y él utilizó el último minuto de su vida para hacer la voluntad de Dios. Él agarró las columnas del lugar donde estaban y dijo: Dios de Israel, estoy listo para hacer tu voluntad. Estoy listo para perder aún la vida cumpliendo mi propósito en ti, Señor. Dios le regresó la fortaleza y los enemigos se murieron. 12:59 él estaba perdido. 11:59 él estaba perdido. A las 12 Dios entregó su propósito. Esta semana quiero utilizar los últimos 8 minutos de mi mensaje para platicarte algo. Esta semana estuve buscando a Dios y leí una historia de un hombre que había sido llevado cautivo. Era un evangelista, era un misionero, y fue llevado cautivo a los centros de concentración de los vietnamitas. Él era un misionero americano. Y cuando agarraron a todos los misioneros, les retiraron todas sus Biblias. Y a los misioneros, como eran presos políticos, los llevaron al lugar donde estaban las letrinas, a que se dedicaban a limpiar esos lugares de los soldados vietnamitas. Y ahí estaba ese misionero limpiando todas las letrinas y el mugrero que dejaban los vietnamitas. Les habían retirado las Biblias, y las Biblias las utilizaban los vietnamitas para dos cosas. Las utilizaban para prender el fuego en las noches, pero las utilizaban también como papel higiénico. Y entonces está este muchacho misionero en este campo vietnamita limpiando la letrina de los soldados. Está orando a Dios, 2 años sin leer la Biblia, y le está pidiendo: Dios, necesito esperanza. Y dentro de su clamor a Dios encuentra una hoja de Biblia llena de popó, sucia. Agarra su cubeta y trata de limpiar esa hoja para ver lo que decían esas letras. Se da cuenta que es una porción del libro de los Romanos, capítulo 8. Y cuando logra limpiarlo, él comienza a leer lo que dice la Escritura: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿cómo? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ahora bien, ¿qué sucede a las 11:59? ¿Qué sucede a las 11:59? Dios nos está preparando, Dios nos está madurando. Pero ya pasó mucho tiempo, es perspectiva. Pero ya pasó mucho tiempo, estoy desesperado. Rendición, quebranto. A veces la tierra del corazón está tan dura que lo único que puede romperla es un no de Dios. No es el tiempo, no es para ti. Porque cada vez que tú recibas un no es el tiempo, quiere decir, tengo algo mejor para ti. Y entonces entendemos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad hoy. No sé si este mensaje era para alguien el día de hoy, pero si alguien está a las 11:59 hoy quiero que pongas tu mano en tu corazón y que tú le digas: Dios, ayúdame.